Amigos, iniciamos esta nueva navegación que nos va a llevar hasta Placa. Justo salimos de Monemvasia, de Porto Kelly, el último vídeo que habéis visto, y nos dirigimos a Placa, justo en el primer dedo del Peloponeso, donde vamos a iniciar una navegación que nos va a llevar hasta el sur, hasta el Cabo Maleas, el famoso Cabo de Hornos del Mediterráneo. Que pretendemos cruzar en las próximas semanas, pero los próximos días tenemos un poco de mal tiempo. Vamos a ir a puerto porque en esta parte los fondeos ya empiezan a escasear, no es la Grecia de las islas, hay poco fondeo, muy abierto al mar, así que vamos a tener que pararnos en bastantes puertos bajando el Peloponeso. ¿Qué haces, amor? Estudiando. O sea, parece normal esto. Sí, manta, manga larga. Es que soy un poco friolera. Sí, bueno, ya sé que puedo mirarle en el señor Google, pero a mí me encantan mis libros y estar aquí. Pues estoy preparando todo lo que vamos a ver en el sur del Peloponeso. ¿Qué te parece? Bueno, típico del inicio de temporada, la gente usando el canal 16 para sus conversaciones privadas entre barcos o entre amiguetes o entre el niño que se va con el dinghy y el walkie y todo el mundo en el 16. Cosas que pasan por ahí. Estoy fijándome En que tenemos el mar planchado, ya sabíamos que iban a ser 3 horitas de motor, pero ya teníamos ganas de movernos. Estoy viendo, no sé si se va a apreciar en la cámara, que hay mucha medusa. Encontramos muchísima medusa, y eso que el agua está a 17 grados, está fría de la hostia. Navegando en este mar en calma, hemos divisado algún banco de pequeñas albacoras o atuncitos pequeños. También he divisado dos tortugas que he visto, y las medusas las encontramos ahí como a unos 10 metros de profundidad. Están todas como en una capa, no sé, no llegan a subir arriba. Y siempre me he preguntado si una medusa intenta entrar por el tubo de aspiración del agua salada, ¿qué es lo que pasa? ¿La destruye la bomba, se queda ahí en el filtro y se deshace y sale por el tubo de escape? ¿O se atranca todo y deja de salir agua por el de escape y tienes que cerrar, vaciar, abrir y toda la leche? ¿Os ha pasado alguno de vosotros? Dejádmelo ahí en los comentarios. Es una cosa que tengo ahí en la cabeza. Una bolsa de plástico está claro, pero una medusa se deshace, no sé. ¿Qué estará pensando el capitán? Me ha pillado. Hemos pasado de una mar planchada a esta sola, acercándonos al sur. Está
Capitán, ¿qué opinas? Pues opino que estamos en una situación bastante delicada, porque veníamos a hacer una maniobra en el puerto de Placa, lo cual con este viento es imposible meterte en una ratonera tan pequeña. Y entonces hemos cambiado de idea, vamos a ir a un fondeo, que no estoy seguro de que sea un fondeo eso. A ver si nos metemos debajo de la montaña y el viento nos pasa por arriba. Porque hemos pasado eso, lo que ha dicho Mari, de una mar totalmente calmada a tener rachas de 25-30 nudos con una ola de 1 metro y pico, rompiendo además. Sí, tuvimos que cerrar porque las olas nos pasaban por encima. Os voy a enseñar. Bueno, Vamos a intentar llegar hasta Sotavento de la montaña para fondear y rezar que no cambie el viento y no se entre de norte, porque esto era un día que íbamos a navegar que estaba totalmente planchado. O sea, digo, bueno, vamos a hacer estas 3 horitas de motor, cambiamos de sitio y tal, y nos encontramos y dentro de 2 días tiene que entrar viento. O sea, hoy no tenía que haber nada y hay 25 rachas de 30, y el día que venga el viento no sé qué va a pasar. Esto es mucho de lo que pasa cuando sales de la zona de confort, de la zona que conoces, de tus navegaciones, te planeas una cosa y nada más salir se te puede poner todo al revés. Bueno, estamos navegando a 7-8 nudos, sin vela, a palo seco. Hemos decidido darnos la vuelta porque hemos llegado a tener rachas de 40 nudos. Y como no es un fondeo muy claro que digas, no, aquí vamos a estar bien, fondeo de arena y tal, es un fondeo para calma. Hemos decidido darnos la vuelta y navegar otras 3 horas hacia arriba. Así que nada, hemos perdido el día completamente. Pero era un suicidio quedarse aquí con esta mar, con esta ola de 1,5 metros, de 2. Ahora tenemos todo el viento por popa y navegamos a 8 nudos sin motor, o sea, solo con el barco. Así que nada, volvemos a Porto Kelly. ...27-30 nudos de popa que tenemos, un día que no teníamos que tener viento, o sea, no salen los partes y de repente te encuentras 25-30 nudos que nos han hecho imposible el acercarnos a puerto y el intentar buscar un fondeo alternativo, que con estos vientos no es buena idea andar inventando. Estamos navegando a 6 nudos y medio, 7, y las rachas a veces superan los 32 nudos tenemos ahora. O sea, un viento alucinante. Así que nada, vamos a navegar al final unas 40-45 millas, 20 para allá que hemos ido a motor y otras 20 para arriba para volver al mismo sitio, porque claro, está la zona tan inestable que con estas montañas que deben tener de media unos 1000 metros, son montañas muy importantes, no entiendo bien cómo funcionan los catabáticos, cómo se encañonan por los torrentes y tal, pero al final la cosa es que aquí no tenía que tener nada de viento y la verdad es que esto me jode bastante. O sea, ¿cómo vamos a hacer este trozo si no se puede bajar cuando hay calma? Cuando dicen que hay viento, ¿qué es lo que hay? Calma. Calma, sí, no sé. En fin, día sin comer, menos mal, prefiero un día sin comer que un día sin dormir, porque esto es lo que podía pasar, que nos metiéramos en puerto, que hubiéramos llegado a puerto antes de que entrara el viento.
hacer toda la maniobra y luego encontrarnos atrapados en un puerto ratonero de estos griegos y que no podemos salir y que, en fin, no sé. También es que es muy pronto en la temporada, todavía los vientos no están establecidos como normalmente, entonces los partes meteorológicos hoy la han cagado bonito porque la han cagado de 30 nudos de diferencia, o sea, de 0 a 30. Incluso más ahí. Incluso más allí, que hemos tenido algunas rachas de 40. El barco totalmente tumbados, no avanzaba motor, no avanzábamos a un nudo, o sea... La ola mientras nos acercábamos era de cada vez más grande, ¿eh? Mira, para fondear en un fondeo. Todos los comentarios decían 10 nuditos de viento, playita, tal y cual ya, pero para fondear con estos 40 nudos de viento y la ola que había, imagínate si estamos uno y no coge, paso. Nos volvemos a Porto Kelly, que ahí no hay que mirar la meteo. Y mientras tanto estamos disfrutando de las naranjitas de Napio. Que hemos robado. Bueno, que nos han prestado. Luego nos van a decir que si somos unos ladrones. Y después de 40 millas o 40 millas más tarde, nos encontramos en el mismo sitio donde hemos salido hoy a las 9 de la mañana. ¡Ole! 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 Porque no hemos sido capaces de encontrar un sitio en el otro lado del mundo. Así que aquí... Uf, mira eso, mira la cadena. A tope, ¿eh? Pues imagínate fondear del otro lado. Con 30 o 40 nudos de viento. Venga, 20 más.
¡Ole! ¡Ole, ole! Vale, pues No sé cuándo vamos a grabar el próximo vídeo porque nos vamos a quedar aquí no sé cuántos días, porque ya viene sur fuerte y esta es la vida del marinero, adaptarse. Huele muy bien aquí abajo, os voy a enseñar lo que está haciendo el capitán. ¡Chan, chan! La tortilla del capitán con cebolla, por favor. Quitamos marcha y vamos a ver qué pasa aquí. Capitán. Lo has soltado, creo. No lo sé. O es una bolsa de plástico. De repente hemos oído algo aquí atrás y nos ha hecho frenar un poquito, pero creo que es una falsa alarma. Creo que es una ¿Pescado? bolsa de plástico. ¿Pescado o bolsa? A ver. Bolsa, bolsa. Joder, qué pena. ¿Seguro? Ay. Yo, 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 yo. Pues nada, habrá que seguir Sí. echando la caña a ver si pescamos algo. Es raro, porque aquí hay muchísima profundidad Sí. y Estamos en plena travesía entre Porto Kelly. Sí, bolsa. Entre Porto Kelly y Monemvasia. Estamos bajando toda la costa del Peloponeso, la costa este del Peloponeso, y nos vamos poco a poco hacia el sur. Y la parada prevista es Monemvasia. estamos a más o menos 1 hora y media, 2 horas del puerto de Monemvasia y aún no tengo claro si ir al puerto porque no sé si hay sitio. Esto es un grave problema porque el fondeo más cercano de Monemvasia, protegido de norte, está como a otras 5 o 6 millas, o sea que es ir 1 hora para abajo, comprobar el puerto, no tiene fondeos alrededor y volver aquí, o quedarme aquí ahora y volver a intentarlo mañana, pero bueno, son las 4 de la tarde, me da tiempo a arriesgarme y volver a subir. El puerto de Monemvasia es gratuito, es una fortaleza medieval. Tengo un barco ahí que me va dando alcance, cabrón, es un puto tupper de mierda, esos que no pesan un carajo. Y con 15 nudos de viento que tenemos, me está cogiendo. En fin, que no sé qué vamos a hacer. Para mañana tenemos viento norte fuerte por la mañana y por la tarde este. O sea que el fondeo que te vale para dormir no te vale para pasar el día, así que hay que estar constantemente moviéndote. Y en el puerto había dos opciones, a longside, o sea, a la larga contra el pantalán, o con el ancla o sea, por el costado a un muelle, o con el ancla a un pantalán flotante que han puesto nuevo o que han arreglado. Es que estuvimos aquí hace 4 o 5 años, ya no me acuerdo. El caso es que
no sé, tengo dudas. Y ahora veo un barco que está subiendo y me mosquea que pensar que ha llegado al puerto, no hay sitio y está subiendo a los fondeos de aquí arriba. Y joder, me voy a comer 2 horas de navegación más si no hay sitio en el puerto, ¿no? Joder, cómo me mosquea esto. Pero bueno, lo vamos a intentar, ¿no? Bueno, y además es que tenemos 17 nudos cuesta abajo, o sea, de norte, y estos los estamos haciendo bien, porque vamos a vela, pero para subir vamos a tener que subir a motor, o sea, 1 hora bajando a vela y 1 hora subiendo a motor. Qué decisión. Bueno, con las nubes es muy probable que no lo veáis, pero esto es Monemvasia, una ciudad fortificada, espléndida, que cubre todo el lado este de esta colina. Yo supongo que lo veremos en otro momento con más sol y que podamos apreciar su belleza. Queríamos ir al puerto de Monemvasia. Hemos llamado a un restaurante que está en primera línea, ahí en el puerto, para preguntarle si había sitio y nos aconsejó de irnos a fondear a donde nos dirigimos ahora, porque mañana viene el viento este que llaman Sirocco, viento fuerte, y nos han aconsejado que no estaríamos seguros en el puerto, entonces nos vamos para allá a fondear. Bueno, ya os ha contado Mari. Hemos empezado a llamar a este tipo cuando os he comentado que íbamos para abajo, estábamos 6 millas fuera, pero no cogía el teléfono. Luego cuando nos ha cogido el teléfono, pues resulta que en inglés no nos entendía, entre que hay poca cobertura, el viento, el ruido del motor, el inglés, muy difícil comunicarse. Entonces hemos hecho todas las millas para abajo, y cuando estábamos ya empezando a sacar defensas y tal, que estábamos a 1 milla fuera del puerto, resulta que se ha puesto Juan. Resulta que Juan es el hermano con el que hablábamos inglés, y ese habla español, o es español, o está casado con una española, o algo así. El caso es que lo conocimos hace 5 años, 4 o 5 años, con Fernando del Rally, con el que hicimos el vídeo de la entrevista, con Fernando conocimos a este Juan, y lo hemos reconocido por el teléfono. Y entonces nos ha dicho que el puerto imposible, que no era seguro, y que la policía había ido a tal. El caso es que cuando hemos pasado por Gerakas, yo he visto un montón de barcos entrando, 8 o 9 barcos, todo el mundo a la carrera, con el motor a tope, entrando allí dentro, que caben 3 barcos. Y han entrado como 8 o 9. Y entonces he visto 3 que subían para arriba, y digo, qué raro subir por la tarde en la costa del Peloponeso, a esta última hora, raro. Y resulta que nos ha dicho que ha ido la policía al puerto y le habrá dicho a la gente, esto para mañana va a ser un infierno, no os quedéis aquí, y los ha mandado a todos para Gerakas. Entonces han soltado las amarras y se han ido todos para Gerakas, y nadie ha contemplado el quedarse en el fondeo donde vamos nosotros. En fin, total, que hemos hecho la hora para abajo, y ahora hacemos 1 hora para arriba con viento y mar en contra. Pero bueno, al menos el día de navegación han sido desde las 8, son las 16, 9 horas de navegación, son las 17, 9, 8, unas 9 horas de navegación, 10 van a ser en total, de las cuales habremos hecho 5 a vela, 5 a motor. Y ahora vamos a estar en este fondeo, y nos ha dicho que entra un Sirocco terrorífico. Yo miro los partes y no sé, entran rachas de 40 nudos, pero el viento está en 25, 30. Pero claro, no sé, y me extraña tanto que no haya nadie en el fondeo. Nos hemos cruzado con otro barco que venía detrás nuestra, con el que os decía, joder, me está alcanzando, y como haya solo un sitio en el puerto me lo va a quitar. Entonces se quita las velas y he puesto motor para ir más zumbado. Y entonces, cuando nos hemos dado la vuelta,
claro, me cruzo con él y le he dicho, la policía ha dicho que tal y que cual, que para mañana no es seguro. Yo no sé si no me han entendido o se han hecho los locos, el caso es que ellos han continuado. Efectivamente, ellos han continuado para el puerto y ya está, y han continuado para el puerto. Yo no creo que dentro del puerto sea tan peligroso, sobre todo como me quería meter yo por el lado, ¿no? Porque el viento va a venir de tal manera que te separa, ¿no? Pero es cierto que es verdad que el puerto está abierto así un poco y el viento puede entrar así y meterse contra el muelle de atrás y ser aquello una batidora. Es posible. No me acuerdo cómo hemos estado, pero bueno, ante la duda y cuando te aconsejan no vengas y tal, aunque sea un tío que tiene un bar, pues siempre te crea la duda, ¿no? Entonces, pues ante la duda, pues vamos a fondear, vamos a ver si aquí estamos bien y a ver si tenemos suerte, no sé. También me mosquea mucho que con lo que viene mañana, que es un tiempo bastante malo durante 3 o 4 horas, no haya nadie aquí en los fondeos. Aquí hay 3 fondeos bastante buenos para el viento que viene y no hay nadie. Todo el mundo se ha ido a meter en los puertos y los puertos griegos son bastante peligrosos cuando hay mal tiempo. Bueno, novedades. Ayer, después de que la policía cerrara el puerto, no nos quedó más remedio que venir a este fondeo de Crinidi, donde hemos pasado una noche terrible, sin dormir, con rachas de 35, 40 nudos, que incluso ahora las tenemos. Cuando el viento baja a 25 me parece que no hay viento. Sí, es verdad. Hemos estado los dos aquí en la bañera, pendientes, atentos a cada ruido y bueno, un poquito, bueno, muy preocupado. Sí, porque tienden los canales de navegantes a enseñar pues las playas, los baños, los momentos super guays. Que es real, pero también hay este lado. Pero también hay este lado. No solamente eso, sino que el parte está cambiando constantemente y ahora nos encontramos con que con el parte de ayer podíamos movernos hoy a las 7 de la tarde, que todavía se ve, para levantar el ancla y movernos a otro fondeo, porque va a entrar viento de sur. Ese parte ha cambiado totalmente y ahora esa situación se va a producir a las 11 de la noche. Con lo cual, en mitad de la noche vamos a tener que levantar el fondeo. Esperemos que no haya demasiado viento y volver a tirar el ancla en otro sitio que tampoco sabemos si es un fondeo, para estar protegidos un poco del sur que viene esta noche. Para situaros, estamos justo detrás de Monemvasia y hemos venido a una cala que está al norte de Monemvasia, llamada Cremidi, y por suerte pues el ancla ha agarrado en la arena, hemos tirado 60 metros de cadena y no hemos garreado. Hemos tenido muchísima suerte, aunque estuvimos toda la noche pendiente de la alarma. Y bueno, ha sido una dura noche y la siguiente también va a ser duría, porque hasta mañana, por la mañana, no cambia el parte, o sea que el viento y las ráfagas estas tremendas no bajan. Así que nada, vamos a esperar acontecimientos, vamos a ir actualizando el parte y vamos a ir viendo qué es lo que pasa. Pero bueno, para ser la primera vez que salimos de ahí arriba, que estábamos súper estupendos, ha sido acercarse aquí, y en el momento que no pudimos entrar a puerto, que era la idea, ya se nos cambiaron todos los planes y ya, pues imaginaros, un absoluto desastre. Ya no puedes hacer lo que quieres, te trastocan los planes, los fondeos que hay en la zona no son muy allá.
Hemos hablado con un francés que hemos conseguido el teléfono a través de Navili, que está en Monemvasia y nos ha dicho que la policía ayer cerró, echó todas las barcas del Pantalán porque las olas están pasando por encima del Pantalán. Y el viento empuja a los barcos contra el Pantalán, y el francés me dijo que de todas formas nos aconsejó de no ir. Y realmente esta situación ha sido provocada porque nosotros teníamos la idea de bajar a Monemvasia, era el rumbo, y estar en el puerto. Sabíamos que iba a haber viento, no tanto, el parte no, ahora también no ha sido viable, pero nosotros estábamos tranquilos porque queríamos ir a puerto y pasar la noche pues amarrados en puerto y protegidos. Cosa que no sabíamos es que iba a estar cerrado y la policía no aconsejaba. Fueron ellos que nos dijeron: aquí con este viento y con lo que está previsto no está seguro, mejor que os vayáis a un fondeo, estaréis más seguros. Normalmente no solemos hacer lo que nos dicen los demás. El capitán suele seguir en su línea, en su estudio, en su plan, pero en este caso, siendo un local más la policía y gente de aquí que conoce bien la zona, pues en este caso hemos decidido no darle más vueltas. El puerto está cerrado, nos dicen que es súper peligroso, que no estaremos, que el barco no estará seguro, pues sabemos que nuestra ancla y nuestra cadena, ya hemos estado en situaciones así con mucho viento y sabemos que la Petite Marie aguanta, pero serán 2 noches seguidas y la verdad es que es mucho meneo, no hemos dormido casi nada. Y estás en alerta, claro. Bueno. Bueno, seguimos informando, ya veremos a ver esta noche qué nos depara la suerte y la meteo. También hace casi 24 horas que el viento baja a 15 nudos. Parece un milagro. Estoy vigilando, estoy aquí en la bañera. El capitán está descansando un poco porque está agotado. Y la verdad es que me parece un milagro no oír tanto ruido aquí y que la Petite Marie no se balancea continuamente de un lado para otro. Ha sido un infierno. Y ya llevo mirando que hace varios minutos que ha bajado bastante el viento, entonces me estoy preguntando si no despertar al capitán y mover el fondeo ahora, porque es la primera vez que pasa desde ayer por la tarde y además veo que son varios minutos, entonces que a lo mejor nos da tiempo de levantar los 65 metros de cadena e ir fondear al norte de Monemvasia para la previsión del viento de esta noche. Que rola, que cambia de sentido. Bueno, después de 24 horas en la bañera vigilando, pues el viento nos ha dado unos pocos minutos de tregua, ha bajado mucho y aprovechamos este lapso de tiempo porque el capitán ha estado muy pendiente del movimiento de las banderitas y estamos aprovechando, hemos levantado los 60 metros de cadena, el ancla, todo perfecto, y vamos ahora al norte de Monemvasia, fondear. Espero que sea arena y que el ancla coja enseguida, pero vaya 24 horas y a principio de temporada. Eso, bueno, ya sé que después la tormenta sale el sol, pero ha sido duro y esta noche también va a ser duro porque vuelve viento fuerte. Y os quería decir, creo que no lo vais a apreciar, pero el viento siroco, a ver si lo veis. El viento siroco es viento supuestamente que viene del Sahara y hay en la atmósfera un montón de polvo y el cielo es amarillo. Bueno, vamos para allá, nos dirigimos al norte de Monemvasia. Monemvasia es, no sé si lo veis,
es esta islita que veis, es una roca enorme donde está Monemvasia, la ciudad fortificada. Antiguamente estaba junto a la península, todo esto era tierra, pero después de un terremoto, pues la islita de Monemvasia se separó de la península y ahora pues hay un puente que liga las dos partes. Y vamos a meternos justo detrás de la roca esta grande en el fondeo Monemvasia Norte. Pues iba a poner la cámara porque finalmente estamos en puerto. En un puerto, para los que lo queráis mirar, Monemvasia, aquí os dejo la etiqueta. Estamos en el muelle norte, el único que hay de pago. Pero veremos a ver lo que nos cobran mañana, pero a lo mejor nos vamos antes de que nos cobren. Entonces nos vamos a ir a la marina, que es gratuita de momento. Bueno, cuando salimos del fondeo de allá, nos íbamos a fondear al Monemvasia Norte, ¿no? Hemos dicho, bueno, vamos a estar fondeados. A la playa, primero a la playa. A la playa, pero había una ola. Y había una ola de 2 metros y medio, que a medida que iba perdiendo profundidad se iba haciendo más alta, y yo decía, joder, nos vamos a meter aquí en la playa y al final nos va a coger una ola haciendo el windsurf y nos va a meter en el chiringuito. Luego hemos pensado, pues nada, nos vamos al fondeo detrás de Monemvasia Norte. Vale. Y a todo esto, ahora veis el vídeo y os parece que ha sido un momentín. Pues no. Estábamos una hora fuera y después íbamos a fondear justo aquí delante y hemos dicho, va, pues vamos a meternos aquí al amarre, nos amarramos y así ya, porque como esta noche va a haber viento, parece ser que el parte dice 30 nudos, entre 5, os dejo la foto por aquí para que flipéis, o sea, el mismo parte, las ráfagas, 48 nudos. ¿Y el viento? Y el viento normal, 5. De 5 a 48, o sea, cómete lo que quieras. Total, que era demasiada incertidumbre y nos hemos venido a puerto y ya está. Lo hemos pasado bastante mal, creo que... Hacía tiempo que no lo pasábamos Tú así. sí. Bueno, yo sí, porque el año pasado, en septiembre, no estaba en... Yo hacía un poco menos, pero... Estas son las cosas que no le gustan a ningún navegante. Y bueno, hemos tenido suerte que a través de Navili hemos podido contactar aquí con un francés que nos estaba dando información. Ahí luego, es importante, luego hay aquí en Monemvasia, si me acuerdo os pondré el teléfono de 2 hermanos que tienen una taberna aquí en el puerto de Monemvasia. Juan. Son griegos, Mateos y Juan. Son griegos pero con familiares españoles. O sea, uno de ellos habla muy bien español y por teléfono nos han dado indicaciones y fue poner la primera amarra a tierra y enseguida vino él a saludarnos, a decirnos que mañana pues nos ayudará a atracar ahí en el puerto y la verdad es que es un contacto bastante interesante aquí en Monemvasia. Intentaré no olvidar poner el contacto. Y también aquí se acaba este vídeo, así que voy a hacer como... ¿Cómo se llama el de sin código postal? Este vídeo está... Este vídeo termina aquí. No, yo tengo otras cosas que decir. Bueno, no termina aquí. Bueno, lo positivo de toda esta movida desde ayer, que llevamos sin dormir y comiendo pues 48 horas, ¿no? O sea, dormimos una noche, no hemos dormido un día, no hemos dormido una noche y no hemos dormido un día. Y no hemos podido tragar 36, 40 horas sin dormir. Porque tenemos el estómago así en nervios y la verdad es que ha sido muy tenso. Pero hemos visto un paisaje, un cielo y una atmósfera amarilla y luego naranja. Yo prefería habérmela perdido. Y yo no he visto eso en mi vida. Eso pero ya que lo hemos vivido, lo hemos pasado mal, lo hemos pasado, pues vamos a sacarle el positivo. Bueno, hasta aquí el vídeo de Monemvasia. Hemos salido de Porto Kelly a Monemvasia. Este vídeo tendrá como 50 minutos de vídeo y hemos hecho nada más que un ratito pequeño.
de navegación. Y acaba de pasar un motorista que viaja en moto y claro, lo miro porque a nosotros también nos encanta. De hecho, el capitán acaba de decir que vamos a quedarnos unos cuantos días aquí para recuperarnos del susto Sí. y vamos a sacar la moto para ir a pasear. Y porque tenemos que girar Cabo Maleas, que es uno, según mi criterio, uno de los peores cabos del Mediterráneo. Tiene el nombre del Cabo de Hornos del Mediterráneo, con una fama terrorífica. Así que no voy a correr ningún riesgo, voy a esperar aquí el tiempo que haga falta hasta que lo vea claro para saltarme el puto Cabo Maleas y llegar hasta no sé qué isla que está más abajo, que tenga ¿Ah, sí? resguardo seguro, sí. Quitera y Antiquitera, ¿sabes lo que se ha No, encontrado? Quitera, Antiquitera están muy lejos, que están de camino a Creta. No, pero la Quitera está aquí al lado y hay que ir a verla porque ahí se encontró algo muy importante, lo sabéis, ¿verdad? Sí, lo saben. Bueno, y si no lo sabéis, os lo cuento en el próximo vídeo. Si te gusta este contenido, suscríbete y así no perderás el vídeo de la semana Vamos a hacer como pasada. los de Sin Código Postal. Y este vídeo está patrocinado por nosotros mismos. Por cierto, chicos, si alguien nos hace llegar este vídeo, pues un abrazo, os seguimos. Sí. Nos Todo gusta. encapotado, tapado 100%, no se ve el sol. Los rociones de las olas, eso que estamos apenas a 100 metros de la costa, Pasa chocan por- las olas y pegan y suben por encima del cristal, o sea, es que es una pasada. Sí, la Petite Marie Pero bueno, está estamos completamente- teniendo suerte de momento que el ancla ha aguantado por la noche, porque si garreas de día, pues es una movida, pero si garreas de noche ya es el movidón padre. Y En con fin. y con este viento, porque levantar el ancla con este viento que tarda una eternidad y luego volver a fondear, que no ves nada, no sabes si es arena, no sabes si es roca. No, entonces pues hemos pasado una noche bastante dura.